¿Y si te dijera que existe un país donde casi cada rincón esconde algo que puede matarte? Una tierra donde las arañas crecen tan grandes como tu mano. Las medusas pueden detener tu corazón en minutos, y los bosques parecen tragarse a la gente sin dejar rastro. Ese lugar existe, y no es una escena de una película de terror. Es Australia. Detrás de las playas deslumbrantes y los canguros sonrientes yace un lado más oscuro y olvidado de esta vasta nación. Hay zonas a las que los lugareños no se atreven a ir, lugares borrados de los mapas y criaturas que los científicos apenas pueden comprender. La gente desaparece aquí y a veces nunca se les encuentra. ¿Por qué tantos se sienten atraídos por este país mientras tantos otros lo temen? ¿Qué se esconde exactamente en el Outback, en las profundidades del océano, o detrás del silencio de sus ciudades vacías? Si te encanta desentrañar las verdades ocultas detrás de lugares que la mayoría de la gente solo ve en folletos de viaje, asegúrate de suscribirte, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Australia podría cambiar la forma en que ves el mundo. Cuando la mayoría de la gente piensa en Australia, se imagina un paraíso. Aguas turquesas, playas de arena blanca, la ópera de Sydney brillando bajo el sol, surfistas atrapando olas perfectas y canguros saltando por llanuras abiertas. Es la imagen que se vende al mundo, exótica, salvaje, pero lo suficientemente segura para unas vacaciones de ensueño. Pero bajo esa superficie perfecta de postal reside una verdad mucho más extraña e inquietante. Australia es un continente como ningún otro. Aislada del resto del mundo durante millones de años, sus criaturas evolucionaron por un camino completamente diferente, uno que a menudo parece diseñado para la supervivencia a toda costa. Australia alberga 21 de las 25 serpientes más venenosas de la Tierra. El taipán del interior, por ejemplo, porta un veneno tan letal que puede matar a un humano en menos de una hora, y es tan rápido que hasta los expertos en serpientes le temen. Las arañas de embudo, capaces de causar la muerte en cuestión de minutos, son conocidas por esconderse en zapatos, debajo de las camas e incluso en piscinas. Y eso es solo el principio. Las aguas no son más seguras. La medusa de caja, flotando casi invisible bajo la superficie, posee tentáculos que causan un dolor insoportable, paro cardíaco y, en algunos casos, la muerte en minutos. Cocodrilos de agua salada del tamaño de pequeños botes patrullan los ríos y playas del norte. Y más tierra adentro, los casuarios, grandes aves no voladoras con garras afiladas como dagas, son conocidos por atacar a los humanos sin previo aviso. Pero el peligro no es solo biológico. Algunas áreas en Australia son tan remotas, tan vastas y silenciosas, que el rescate es casi imposible si algo sale mal. El Outback, que se extiende infinitamente con desiertos rojos y pueblos fantasmas, esconde historias de personas que desaparecieron sin dejar rastro para no ser vistas nunca más. Incluso los pueblos aborígenes, los guardianes originales de esta tierra, cuentan historias transmitidas de generación en generación sobre lugares malditos, criaturas que viven bajo tierra y espíritus que atraen a los viajeros fuera de su camino. Para ellos, la tierra está viva y a veces se defiende. Entonces surge la pregunta: ¿por qué existen lugares en Australia que incluso los australianos evitan? ¿Qué sucedió en esas zonas prohibidas que las hizo temibles? ¿Y cómo una nación tan desarrollada se convirtió en hogar de misterios tan inexplicables? Aquí es donde comienza la verdadera historia, porque una vez que desvelamos los brillantes folletos turísticos, lo que encontramos es un continente donde la naturaleza no solo coexiste con los humanos, los desafía y, a veces, gana. Profundo en los exuberantes y antiguos paisajes de Australia, existen bosques tan densos, tan silenciosos y tan vírgenes que, incluso hoy,
partes permanecen completamente inexploradas. Uno de ellos es la selva tropical de Daintree, más antigua que el Amazonas, con una biodiversidad que los científicos aún están tratando de catalogar. Pero entre sus densas copas y senderos cubiertos de musgo, hay un patrón extraño y persistente. La gente entra, y a veces no sale. En 1998, un turista británico llamado Paul Lawrence salió a caminar por Daintree. Experimentado, bien equipado y con una ruta planeada, se esperaba su regreso por la noche. Los equipos de búsqueda encontraron su mochila, su cámara, pero ni rastro del propio Paul, ni una huella, ni una prenda de vestir, solo silencio. Y Paul no fue el único. Historias similares resuenan en las Blue Mountains, cerca de Sydney. En 2001, un adolescente desapareció mientras caminaba con amigos. Estaba solo unos pasos por delante, y de repente se desvaneció. A pesar de extensas búsquedas, incluyendo helicópteros y perros, no se encontró nada. Los lugareños hablan de zonas frías en el bosque, lugares donde el sonido desaparece, donde los dispositivos GPS fallan y donde incluso los pájaros parecen evitar. No son solo historias de personas que se pierden. Se trata de lugares que parecen desafiar la lógica. La tradición aborigen habla de los mimis, espíritus que atraen a las personas hacia las rocas y los árboles, para nunca más regresar. Algunos investigadores creen que anomalías magnéticas en la Tierra pueden desorientar a los viajeros, mientras que otros señalan sistemas de cuevas ocultos o caídas repentinas en el terreno. Pero aquí está la parte escalofriante. En algunos casos se encuentran pertenencias cuidadosamente dispuestas, como si alguien o algo las hubiera colocado deliberadamente. Zapatos uno al lado del otro, teléfonos apagados, una cámara apuntando hacia el denso bosque, con la batería agotada pero intacta. ¿Podría haber algo en estos bosques más allá de nuestra comprensión? ¿O es simplemente la naturaleza salvaje y vasta de Australia, recordándonos que los humanos son solo visitantes aquí y no siempre bienvenidos? En Australia, el miedo no solo viene de lo desconocido, a veces se arrastra, se desliza o salta directamente hacia ti. El continente es un laboratorio viviente de extremos biológicos, donde la evolución parece haber seguido una regla brutal. Solo los más letales sobreviven. Tome la taipán del interior, también conocida como la serpiente feroz. Solo una gota de su veneno es suficiente para matar a 100 hombres. Rara vez se la ve, vive en lo profundo del outback y ataca con la velocidad del rayo. Luego está la araña de telaraña en embudo de Sydney, una criatura tan agresiva que perseguirá a los humanos cuando se sienta amenazada. Su veneno ataca el sistema nervioso y si no se trata en 15 minutos puede ser mortal. Esto no son exageraciones, son hechos probados por hospitales y registros de emergencia, pero el peligro no se detiene en el suelo. Mire hacia arriba y podría encontrarse con una urraca australiana, aves aparentemente inocentes que, durante la temporada de ataques, se transforman en misiles aéreos, atacando a corredores y ciclistas con precisión quirúrgica. Cientos resultan heridos cada año, algunos incluso pierden los ojos. Es una amenaza tan regular que la gente en algunas ciudades usa cascos con pinchos solo para ir al trabajo. Y luego están los canguros. Lindos, a veces, pero un macho adulto puede medir más de 2 metros de altura, ser musculoso y territorial. En 2022, un hombre fue encontrado muerto en Australia Occidental, atacado, creen las autoridades, por su propio canguro mascota. Era tan agresivo que la policía tuvo que dispararle para llegar a la víctima. Pero quizás el más extraño y escalofriante de todos sea el casuario. Con su apariencia prehistórica, piel azul, cabeza con cuernos y garras gruesas, se parece más a un velociraptor que a un pájaro.
clasificado como el ave más peligrosa del mundo, ha matado a humanos con una sola patada. No huye cuando se le acerca, observa, espera. ¿Por qué tantos animales de Australia no solo son peligrosos, sino casi confrontativos? Algunos científicos culpan al aislamiento del continente. Los depredadores evolucionaron en un vacío, sin desafíos, volviéndose más potentes con el tiempo. Otros creen que la invasión humana en territorios ancestrales desencadena comportamientos defensivos largamente latentes. De cualquier manera, una cosa es segura. En Australia, la naturaleza no es algo que visitas, es algo que sobrevives. Existen lugares en Australia que no aparecen en los mapas turísticos, no porque sean poco interesantes, sino porque simplemente no está permitido ir allí. Vastas regiones, aisladas por vallas, señales de advertencia y silencio. ¿Qué hay detrás de ellas? La verdad es que no lo sabemos completamente. Uno de esos lugares es Maralinga, en lo profundo del desierto del sur de Australia. En las décadas de 1950 y 1960, el gobierno británico utilizó esta tierra remota para realizar pruebas nucleares. 7 bombas atómicas fueron detonadas aquí, contaminando el suelo y desplazando a comunidades aborígenes enteras, sin su consentimiento ni conocimiento. Décadas después, la Tierra todavía guarda un silencio inquietante. Los niveles de radiación han disminuido, pero algo en el aire y en las historias de quienes vivían cerca parece tóxico de una manera diferente. Niños nacidos con deformidades, animales que brillaban por la noche y operaciones de limpieza que desaparecieron misteriosamente de los registros públicos. Luego está Pine Gap, el Área 51 de Australia. Oficialmente es una base conjunta de vigilancia satelital entre EE, y Australia. Extraoficialmente, un punto caliente para teorías de conspiración. Ubicada en medio de la nada, cerca de Alice Springs, está rodeada por kilómetros de desierto rojo. Los residentes informan de luces extrañas en el cielo, aeronaves silenciosas y una presencia constante de camionetas negras. La base es tan secreta que incluso el primer ministro australiano necesita una autorización especial para entrar. Ex-empleados han insinuado túneles subterráneos, experimentos avanzados de energía y capacidades de vigilancia mucho más allá del conocimiento público. Algunos afirman que Pine Gap está involucrada en operaciones globales de drones. Otros susurran sobre tecnología alienígena de ingeniería inversa. Suena a ciencia ficción, hasta que te das cuenta de que nadie puede confirmarlo ni negarlo. No sin desaparecer detrás de capas de silencio clasificado. Pero estas no son las únicas zonas prohibidas. En Australia Occidental hay una vasta extensión conocida simplemente como la Zona Prohibida. Controlada por los militares y cerrada a civiles, se dice que se utiliza para pruebas de armas, pero las imágenes satelitales muestran estructuras que no corresponden a ningún tipo de instalación conocida. Los lugareños hablan de vehículos enteros que desaparecen cerca de su frontera. Un camionero, en 2011, afirmó que su GPS falló y lo envió a la zona restringida. Cuando lo encontraron días después, su camión estaba abandonado. El hombre, nunca localizado. ¿Qué esconden estas zonas? ¿Armamento avanzado? ¿Catástrofes ambientales? ¿O algo que el público no está preparado para saber? En un país donde la naturaleza ya parece hostil, la idea de que el propio gobierno pueda estar ocultando verdades aún más oscuras solo aumenta el aura inquietante. Aquí, en la tierra de abajo, los peligros reales pueden no arrastrarse o volar, pueden quedarse quietos detrás de alambres de púas y antenas parabólicas, observándolo todo. No todos los fantasmas de Australia provienen de antiguas leyendas. Algunos provienen de pueblos que una vez prosperaron y ahora están en silencio. Uno de los más escalofriantes es Wittenoom, un antiguo pueblo minero en Australia Occidental. En las décadas de 1940
y 1950 estaba en auge gracias a la extracción de amianto azul, un mineral utilizado en la construcción. Pero lo que nadie se dio cuenta fue que el polvo en el aire era mortal. En la década de 1960, la gente empezó a morir. Enfermedades pulmonares, cánceres raros, familias enteras afectadas. Más de 2000 muertes se vincularon a la exposición en Wittenoom. La ciudad fue finalmente declarada inhabitable. Hoy en día ha sido eliminada de los mapas oficiales. El gobierno cortó la electricidad, el agua y las carreteras. Sin embargo, algunas personas todavía viven allí, negándose a irse, rodeadas de polvo mortal y edificios en descomposición. Una ciudad fantasma de la vida real, envenenada por la codicia y abandonada. Y no es solo la negligencia humana la que deja cicatrices en la tierra. En la vasta llanura de Nullarbor, un desierto plano y sin árboles que se extiende por cientos de kilómetros, se han reportado fenómenos extraños durante décadas. Los viajeros hablan de luces en el cielo, orbes azulados que siguen vehículos, cruzan la noche o se ciernen silenciosamente sobre la tierra. Los científicos sugieren relámpagos globulares o perturbaciones magnéticas. Pero los lugareños tienen un nombre diferente: luces Min-Min. Algunos creen que son espíritus, otros dicen que son sondas alienígenas. Sean lo que sean, han causado un pánico real, con conductores que se desvían de las carreteras o abandonan sus vehículos aterrados. Un camionero afirmó que las luces lo siguieron durante casi 90 minutos, sin tocarlo nunca, sin quedarse atrás, simplemente observando. Y luego están los viajeros desaparecidos, especialmente entre los mochileros que se aventuran en el vasto interior de Australia a pie o en furgoneta. Casos como el de Peter Falconio en 2001, cuya furgoneta fue encontrada abandonada en una carretera remota. Su novia escapó de un presunto agresor, pero Peter nunca más fue visto. A pesar de extensas búsquedas y cobertura mediática, su cuerpo nunca fue recuperado. Los patrones empiezan a surgir: zonas remotas, desapariciones súbitas, equipos abandonados. Ninguna explicación lógica. Es como si algunas partes de la Tierra se resistieran a ser atravesadas, como si estuvieran protegiendo secretos demasiado antiguos o demasiado peligrosos para ser perturbados. ¿Qué conecta estas ciudades abandonadas, luces misteriosas y viajeros desaparecidos? Quizás nada. O quizás Australia misma, este continente de fuego, desierto y susurros antiguos, nos está recordando que no todos los lugares quieren ser domados. Si la tierra en Australia es peligrosa, el mar es peor. Rodea el continente un mundo acuático de depredadores tan letales que incluso los buzos experimentados se mueven con cautela. El océano aquí no es solo profundo, es impredecible y a veces implacable. Comencemos con la medusa de caja, translúcida, casi invisible, y que se encuentra en las cálidas aguas costeras del norte de Australia. Su picadura es una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede soportar. Las víctimas la describen como ser quemado vivo por dentro. El veneno ataca el corazón y el sistema nervioso. En algunos casos, el paro cardíaco ocurre en cuestión de minutos. Los niños han muerto simplemente al entrar en aguas poco profundas. Más lejos, grandes tiburones blancos patrullan la costa. Australia tiene una de las tasas más altas de ataques de tiburón del mundo, y aunque son raros, a menudo son fatales. Las playas tienen áreas con redes y patrullas aéreas, pero no siempre funcionan. En 2020, un surfista fue arrastrado bajo el agua frente a testigos. Solo la tabla de surf regresó. Luego están los cocodrilos de agua salada, conocidos como saltis. No solo viven en ríos, deambulan por el océano e incluso en áreas urbanas durante las inundaciones. Capaces de una velocidad explosiva y pura fuerza, han arrastrado a campistas de tiendas de campaña y a pescadores de botes, sin previo aviso.
sin posibilidad de reaccionar. Pero el mar guarda más que depredadores. Guarda secretos. En 2017, un barco de pesca que transportaba a 6 hombres desapareció frente a la costa de Queensland. Un hombre, Ben Leahy, nunca fue encontrado. Los otros 5 fueron rescatados días después, flotando en un trozo de escombro. Su historia era vaga, sus relatos inconsistentes. ¿Qué pasó en ese barco? La respuesta podría estar en el fondo del mar, o podría ser algo que nadie quiere contar. Hasta la naturaleza misma parece extraña aquí. En el océano Antártico, olas gigantes, llamadas olas anómalas, surgieron de la nada, engullendo barcos sin previo aviso. No son míticas. Se han registrado alcanzando más de 20 metros de altura. Un trabajador de una plataforma petrolera describió haber visto una pared de agua más alta que un edificio que se acercaba a él en perfecto silencio. Y luego está el fenómeno de las playas que desaparecen. En 2016, una playa popular en Queensland desapareció de la noche a la mañana. La arena fue arrastrada al océano, dejando un enorme agujero. Los científicos dicen que se debe a corrientes subterráneas en movimiento. Los lugareños dicen que es otra cosa, algo más antiguo, algo vivo debajo de las olas. Aquí, el océano no solo amenaza, nos recuerda que, bajo la superficie, en el profundo silencio azul, existen fuerzas que apenas comprendemos. Y cuando el mar decide llevarse algo, o a alguien, rara vez lo devuelve. Por cierto, si estas historias te están atrapando, como nos atraparon a nosotros mientras las investigábamos, déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Te atreverías a explorar el Outback? ¿O a sumergirte en las aguas sabiendo lo que nada allí abajo? Nos encantaría saber qué te ha impactado más. A estas alturas, está claro que la tierra y el mar de Australia pueden ser aterradores. Pero en uno de los casos, sin resolver más desconcertantes del país, incluso el cielo se une a la lista de amenazas. La noche del 21 de octubre de 1978, el piloto Frederick Valentich, de 20 años, despegó de Melbourne en un pequeño avión Cessna, volando sobre el estrecho de Bass, una región ya infame por naufragios y cambios climáticos repentinos. Su plan era simple, un vuelo corto a la isla King. Pero en medio del viaje, algo extraño sucedió. A las 19:06, Frederick contactó con el control de tráfico aéreo. Dijo que estaba siendo seguido por una aeronave no identificada. La describió como larga, metálica, con 4 luces brillantes. No respondía a sus llamadas. Luego, el objeto comenzó a circular sobre él. Su voz, normalmente tranquila, se volvió temblorosa. «Está flotando, y no es una aeronave», dijo. Esas fueron algunas de sus últimas palabras. Momentos después, la radio se cortó, pero no en estática. La transmisión terminó con un fuerte y metálico sonido de raspado. Frederick nunca llegó. Los equipos de búsqueda y rescate rastrearon la zona durante días. No hubo escombros, no hubo cuerpo, nada. Esto no fue una desaparición común. Valentich era un piloto entrenado. El tiempo estaba en calma, y varios testigos a lo largo de la costa informaron haber visto extrañas luces verdes en el cielo esa misma noche. Entonces, ¿qué pasó? Algunos creen que Valentich se desorientó, vio un reflejo o un objeto celestial y se estrelló. Otros piensan que fue suicidio. Pero las teorías no coinciden con las cintas de audio ni con los relatos de los testigos presenciales. Aún más intrigante, en 2014, un investigador aficionado afirmó haber encontrado un trozo de escombro que podría coincidir con su avión, pero no hubo un seguimiento oficial, como si alguien no quisiera que se encontrara. Y es aquí donde se profundiza. El estrecho de Bass, donde Valentich desapareció, ha sido conocido durante mucho tiempo por extrañas desapariciones, tanto aéreas como marítimas. Los marineros han informado haber visto niebla negra
elevándose del agua. Los pilotos han perdido la navegación, incluso en aviones modernos. Las leyendas aborígenes dicen que seres celestiales habitan la zona, y antiguos dibujos rupestres representan figuras descendiendo del cielo. ¿Podría ser todo una coincidencia? Un joven piloto volando solo, desorientado por la luz. ¿O Valentich decía la verdad y simplemente no estábamos preparados para escucharla? Porque su historia no es aislada. Han ocurrido incidentes similares. Luces extrañas, tiempo perdido, fallas electrónicas, y no solo en el estrecho de Bass. Cerca de Pine Gap, varios excursionistas han informado que helicópteros negros aparecieron de la nada, seguidos por días de pérdida de memoria. En 2010, un turista capturó imágenes de lo que parece un orbe brillante descendiendo en el Outback, donde ningún humano podría sobrevivir mucho tiempo sin agua o refugio. El metraje fue confiscado por las autoridades. El turista nunca más fue visto. Ya sea el gobierno, la naturaleza o algo más allá de la comprensión, algo en Australia parece repeler la comprensión total, como si el continente mismo estuviera protegiendo sus secretos más profundos. Y quizás ese sea el verdadero miedo. No son solo las arañas o las serpientes o las zonas de pruebas nucleares. Es la idea de que en un mundo donde creemos haberlo mapeado todo, todavía existe un lugar que se resiste a la explicación, que se aferra a sus misterios, que nos observa. Entonces, ahora que has visto el otro lado de Australia, el que no muestran en los anuncios de viajes, déjame preguntarte de nuevo. ¿Seguirías yendo? ¿Caminarías por bosques que se tragan a la gente entera? ¿Nadarías en océanos donde la muerte puede ser invisible a solo centímetros de distancia? ¿Conducirías por regiones donde incluso el cielo parece observarte? Australia no es solo un país, es una paradoja. Un lugar de belleza inimaginable envuelto en peligro, sabiduría antigua envuelta en silencio moderno. Para algunos eso es aterrador, pero para otros es irresistible. Quizás eso es lo que nos atrae, no el miedo, sino el misterio. La posibilidad de que no todo en la Tierra haya sido conquistado o comprendido. Que en algún lugar, lejos del ruido de las ciudades y la certeza de la ciencia, todavía hay lugares que pertenecen a lo desconocido. Así que dime, ¿es Australia un paraíso o una advertencia? O quizás, solo quizás, es ambas cosas. Si este viaje te hizo ver el mundo de manera diferente, no olvides suscribirte y decirnos en los comentarios en qué parte de Australia nunca pondrías un pie. Hasta el próximo misterio. Mantén la curiosidad y quizás mantente en el mapa.